Muy bien, pues vamos a orar. Vamos a orar para que el Señor nos... Vamos a orar para que nos siente bien. A ver, tenemos a Santiago Valencia. ¿Estás ahí, Santiago? Estoy. ¿Estás dispuesto a ofrecer la oración de apertura? Por supuesto. Pues adelante, con la oración de Santiago empezamos. Amado Padre Celestial, te damos las gracias por el día de hoy. Te agradecemos por la oportunidad que vamos a tener de participar de esta clase de instituto para que podamos aprender acerca de cómo tu iglesia ha sido restaurada en los años. Te pedimos que nos ayudes a sentir las respuestas del Espíritu a medida que surgen las dudas y las preguntas que podamos tener y que podamos disfrutar de este tiempo. Te pedimos también que bendigas a nuestro maestro, hermano Faustino, para que él pueda también ser inspirado y enseñarnos a la manera que nosotros podamos retener en nuestros corazones los principios que nos va a enseñar. Te agradecemos por estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, Santiago. Bueno, empezamos con las cuestiones propedéuticas. ¿Sabéis lo que son las cuestiones propedéuticas, no? Que se llaman las cuestiones introductorias. Primero, según me ha instruido Miquel, el asistente, el ayudante administrativo, ya habéis recibido todos un documento que se llama Instrucciones para que la asistencia quede registrada automáticamente en Zoom. Si yo no lo he entendido mal, en este curso, ahora en este cuatrimestre, no hace falta dar a ningún sitio para decir, he venido. Pero lo que sí es imprescindible porque Zoom automáticamente recoge la asistencia leyendo los nombres que aparecen en la pantalla. Y es imprescindible que todos pongáis el nombre y por lo menos un apellido. Porque a veces hay nombres que se repiten y no sabemos quién es quién. Así que si queréis que vuestra asistencia quede registrada automáticamente por el Zoom, primero hay que rellenar el formulario de matriculación. Si alguien no ha rellenado el formulario de matriculación, no aparecerá en la asistencia porque el Zoom no lo tiene registrado. Así que si alguien no lo ha hecho, recuerde que tiene que rellenar el formulario de matriculación. Segundo, como he dicho, escribir su nombre y por lo menos un apellido al lado de su imagen. Si no pone su nombre y su imagen, es como si no hubiera venido a clase. Si no quiere poner el apellido por alguna razón, puede poner los 4 últimos números del teléfono móvil con el que se inscribió. Así que podría ser, por ejemplo, si fuera yo diría Faustino 7493, que son los 4 últimos números de mi móvil con el que yo me inscribí. Y si no, pues pongo Faustino López y todos contentos. Y hay que estar todo el tiempo de la lección. Ayer tuvimos una lección y me dijo Miquel, lea alguno que se pusieron el nombre y a los 3 minutos se fueron. Y como no me dijeron nada, entonces esa clase no cuenta. Y yo supongo que siempre habrá alguna justificación, como es natural. Pero claro, alguien tiene que decirme, Faustino, me tuve que marchar, porque resulta que... Y voy a recuperar la lección. Así que no te preocupes. Pero claro, si un alumno se matricula, si un alumno entra en la clase y Zoom apunta su nombre, pone Manuel Parreño, ya está, ha venido. Pero Zoom también marca el número de minutos. Y si dice, se marchó a los minutos 5. Entonces yo no cuento las asistencias que no aparezcan en Zoom y que no esté toda la clase. Si alguien no está toda la clase, sencillamente no ha estado en la clase y tiene que recuperar. Eso es muy importante.
¿Alguna pregunta sobre estas cuestiones propedéuticas o preliminares? Segundo asunto, este es un curso diferente. ¿Por qué es un curso diferente? Pues porque ocurre una cosa poco habitual, y es que el maestro es el autor del libro de texto. Y no sé si ahí surge alguna incompatibilidad. Una incompatibilidad que me dijeron algunas personas, sin mala intención, pero que yo tengo que tomar nota, es que pareciera que yo estoy dando este curso para vender libros. Porque el libro de texto es un libro que publica Amazon. Lo tengo aquí. Si vais a Amazon y ponéis Faustino López, los mormones en España, aparece el libro, que es la segunda edición enriquecida. Pero voy a decirlo muy claramente para que quede registrado. No hace falta comprar el libro. ¿Por qué? Pues porque es una tesis doctoral. Y Jorge, ¿qué hiciste tú, Jorge, para conseguir la tesis doctoral? Puse tu nombre en Google, la saqué, me la descargué y es muy guapa. Pero que nadie tampoco piense mal, porque yo vengo para que el autor me cuente todo el libro, así no lo compro. Entonces no tienes ningún problema. Nadie tiene que pensar mal. Si todos hacen lo que Jorge, entran en internet y ponen Universidad Complutense de Madrid, Faustino López, los mormones en España. ¿O tú qué pusiste, Jorge? Sí, eso, tu nombre, Faustino López, tesis doctoral o algo así, sales rápido. Y ahí está, y es gratis. Ahora, no, a mí no me gusta cosas electrónicas, quiero un libro. Bueno, pues si quieres un libro, pones en internet Faustino López, los mormones en España, Amazon, aparece el libro, te vale 20 no sé cuántos euros, que se lo lleva Amazon, no me lo llevo yo. Y si te gusta electrónico, pues con 9 euros me parece, también lo tienes en un minuto, lo tienes en tu ordenador. Pero no pasa nada, porque la tesis doctoral que yo os mandaré el enlace y las notas que yo os mandaré, como he mandado hoy, ¿no? Tenéis ahí el contenido de la lección de hoy. Entonces yo siempre mandaré el contenido de la lección. Si es demasiado extenso, digo, vete a la tesis doctoral porque ahí tienes más información. Así que entre lo que yo mande, entre lo que encuentres en internet y lo que yo explique en clase, ya está. Que alguien dice, no, a mí es que me gustan los libros. Bueno, pues te lo compras. ¿Me gusta en papel? Pues te lo compras en papel. ¿Me gusta electrónico? Pues te lo compras electrónico. ¿No me gusta? Pues no compres. No pasa nada, solamente os informo que este curso no lo enseña nadie porque el único que lo conoce soy yo, porque yo lo escribí. Y este curso me ha costado 30 años de trabajo. Media vida. Y por tanto vamos a compartir algo que forma parte esencial de mi investigación de la historia de la Iglesia en España. Y para mí pues es como Yesmi, que está enseñando a ella a su niño. Pues yo voy a enseñar a mi niño, que es mi libro. Dicen que una persona no se puede morir hasta no haber hecho 3 cosas. ¿Cuáles son las 3 cosas que hay que hacer? Una, plantar un árbol, escribir un libro. Plantar un árbol. Segunda, escribir un libro. Y tercera, montar en globo, ¿no? Tener un hijo. Pensé que era montar en globo. Y si no tienes un hijo porque estás soltero, te vas en un globo por ahí y también vale. Muy bien, pues ese es solamente porque alguien me preguntó, ¿y el libro de texto? Bueno, pues el libro de texto es lo que acabo de comentar. Yo mandaré información, después la compartiré en clase y luego está la tesis doctoral en internet para el que quiera consultarlo. Y si alguien quiere el libro, Amazon se lo vende. Yo no vendo libros y este curso no es para vender libros. Es para compartir algo que para mí es esencial, que es conocer la iglesia del país en el que vives. Y nadie va a conocerla si no se matricula en este curso o si no busca en internet o compra el libro. ¿Alguna pregunta antes de empezar la lección? Muy bien, este curso, entre otras cosas, es la historia de la predicación del Evangelio restaurado en España. Entonces yo dije, bueno, pues vamos a hablar un poquito yendo hacia atrás. Si buscamos la predicación del Evangelio en España, lo más antiguo que podamos encontrar, yo lo más antiguo que encontré fue Jonás, que yo lo incluyo en la historia de la no predicación. Así que empezamos con la primera parte de la historia. No es la historia de la predicación, sino la historia de la no predicación. Y Manuel Parreño, que es un artista, ha hecho un vídeo ahí de unos
segunditos, porque es parte de otro vídeo más largo, y vamos a verlo como preparación, como introducción. Así que honrada sea dada a Manuel Parreño. Yo nada más que puse la voz. Vamos allá. A ver, decidme si se oye cuando empiece. ¿Se oye por ahí? ¿Oís las aguas? No. Levántate y ve a Nínive y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Estas fueron las palabras de Jehová al profeta Jonás. La reacción de Jonás resulta sorprendente porque sí se levantó como Dios le había pedido, pero para desobedecer el mandato divino. El nombre Jonás significa paloma, y esta paloma rebelde levantó el vuelo hacia una tierra situada en el extremo occidental del mundo conocido, donde pudiera estar lejos de la presencia de Jehová como él creía. El lugar escogido para escapar del llamamiento misional fue Tarsis, situada al sur de la península ibérica. España aparece así allá por el siglo VIII a.C. como un lugar dejado de la mano de Dios. Pero Jonás no pudo terminar su viaje a la Tarsis ibérica porque Dios preparó un gran pez que lo tragó y lo vomitó en la costa de Palestina desde donde había partido. Muy bien. Gracias, Manolo. Así que lo vomitó en Palestina y entonces ya no le quedaba más remedio que ir a la misión. Se fue a Nínive y vamos a comentar un poquito la experiencia de Jonás y la historia de la no predicación del Evangelio en España. Vamos allá con la presentación de diapositivas. Primer punto, Jonás, la historia de la predicación del Evangelio restaurado en España. Muy bien, pues ya ahí tenemos las diapositivas y vamos a hacer un breve resumen y luego lo comentamos. Aquí tenemos Jonás o la historia de la no predicación en España. Muy bien. Primer punto. Escaparse o escapar del llamamiento misional. Ahí tenéis unas primeras palabras de esta parte de la presentación. Y eso es lo que encontramos en Jonás, versículos 1 y 2 del primer capítulo. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, como ya hemos visto en el vídeo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Así que él quería, como no quería obedecer a Jehová, pues se quería marchar a un lugar donde Jehová no lo encontrara. Así que en su intento de escapar del llamamiento misional, Jonás buscó el lugar más alejado posible del campo misional al que lo habían llamado, al fin del mundo conocido, podríamos decir. Y en Jope, que es un puerto famoso allí en la época aquella, encontró una nave que hacía el recorrido con Tarsis. Pagó el pasaje y se marchó para esconderse de Dios.
Tarsis, ¿dónde se puede esconder uno de Dios? Probablemente, como escribo ahí, este lugar Tarsis digo para esconderse de Dios, porque estaba lejos de su presencia. Esta Tarsis bíblica sea la misma que se conoce como Tartesos, situada al sur de la península ibérica. Quizás sea la misma ciudad. Tarsis sería, por tanto, a la región que ocupan actualmente Sevilla, Huelva y Cádiz. Y, por tanto, en la historia de la predicación del Evangelio en España, tenemos, yendo a un lugar tiempo remoto, el viaje de un profeta a Tarsis, pero no para predicar, sino para todo lo contrario. Sería pues una fecha, esta, para la historia de la no predicación del Evangelio. Estamos en la segunda mitad del siglo VIII a.C. Se habla pues de un profeta, camino de una tierra que no parece estar aún en la mente de la divinidad. Así que este es el primer punto. Vamos a hacer un breve comentario antes de continuar con esta siguiente diapositiva. Entonces volvemos a toda la gente por ahí. Y seguimos después con la segunda parte. Bueno, ha llegado las diapositivas y el sonido. Cuando nos llamaron a mi esposa y a mí y a nuestros hijos a servir en la misión de España-Málaga, lo que hacíamos, que es lo que hacía también seguramente Manuel Parreño allá en la Argentina lejana, los nuevos misioneros llegaban a la casa de la misión, dormían en la casa de la misión, por la mañana hacíamos una reunión en la que les dábamos la capacitación necesaria antes de enviarlos a sus destinos. Y yo les ponía este fragmento de la historia de Jonás y les preguntaba, ¿ustedes no habrán venido a España a esconderse de la presencia de Dios? Porque para algunos la misión podría ser un escondrijo. Me escapo de la vida, me escapo de mi mundo, me escapo de mis padres, me escapo de mi novio y me escondo en Tarsis. Porque nuestra misión era Andalucía y justo Andalucía era Tarsis. Así que le decía, bienvenidos a Tarsis. Esperamos que no vengan aquí huyendo de la presencia de Jehová. Así que este es el primer punto de la lección de hoy. ¿Alguna pregunta o comentario sobre Jonás? Porque después, como os he enviado, hay una pregunta que se discutirá en grupo y que tiene que ver con Jonás. ¿Alguna pregunta o comentario antes de pasar al siguiente predicador? Esta vez ya sí, de la historia de la predicación y no de la no predicación. Bueno, perdón. ¿Alguien quiere preguntar Una cosa... comentar algo sobre Jonás? Sí, aquí. No Javier, sé si se me oye. Xavier. Sí. Algo que me viene a la mente con el tema de que Jonás se fuera hacia Tarsis, que también podría ser no solo para irse al extremo de del mundo conocido, sino también porque en la época antigua la religión está marcada por el sitio geográfico en el que están. Entonces, si no está en el sitio en el que, Jehová tiene su poder, pues no le puede encontrar. O sea, por ejemplo, en el caso de... Se me ha olvidado el nombre del general leproso, pero él mismo lo dice cuando vaya a Israel adoraré a Jehová. Entonces, podría ser por desvincularse geográficamente donde le puede encontrar. Así que como comentario. ¿Cómo se llamaba ese general sirio? Empieza por N, pero no me acuerdo. No sé, Nahum, Nahor, algo así. ¿Quién se acuerda del nombre del general sirio que le curó de la lepra? Siempre, Naamán. Naamán. Ese. Muy bien, gracias Jorge. Pues la verdad es que cuando estudiamos la vida de Jonás y la reacción, se dice mucho que la mente, en aquella época el pueblo escogido era Israel. Y las bendiciones eran para el pueblo de Dios, no para los gentiles, que estaban excluidos de la presencia de Jehová. Por tanto, no le hizo mucha gracia a Jonás que se fuera a predicar el Evangelio a personas que estaban excluidos de la presencia de Jehová y no participaban de las bendiciones, digamos, del Evangelio.
Entonces, como bien ha dicho Xavier, España estaba fuera del territorio del pueblo de Dios y por tanto Jehová no se molestaba en venir a España porque aquí no estaba el pueblo escogido. Entonces, en cierta manera, esa era una de las razones, pero hay muchas más razones por las cuales él no quería. No quería predicar en Nínive, capital de Asiria, porque sabía que los asirios serían los destructores de Israel. Él predicaba en las 10 tribus finalmente en efecto cayeron en poder de los asirios y los asirios se las llevaron y han desaparecido y se han convertido en las 10 tribus perdidas. Esto quería evitarlo Jonás, pero claro, pues fue allí, predicó y se arrepintieron. Y luego el Señor dijo en el Evangelio, alabó a Nínive que se arrepintió con un profeta cuando Israel no se arrepintió ni con cientos de profetas que le mandó, siendo un ejemplo de que los gentiles también participan de las bendiciones de Dios. Muchas cosas interesantes en la historia de Jonás y que aquí solamente hemos sacado un punto, y es que en aquella época España estaba fuera, como dice Xavier, del territorio de Jehová. Por tanto, aquí no venía nadie a predicar. Y el que vino era para esconderse de la predicación. Afortunadamente eso se fue corrigiendo y vamos a ir viendo poco a poco cómo se fue predicando el Evangelio hasta que finalmente tenemos el Evangelio restaurado en Tarsis y en toda España, en toda la península ibérica. Muy bien, pues ¿algún comentario más o pasamos al apóstol Santiago? Pues vamos a ver la diapositiva de Santiago y comentamos. Adelante. Santiago, el apóstol, que es Santiago el Mayor. ¿Cómo ponemos las diapositivas? Vamos a poner las diapositivas de Santiago. Estamos hablando de Santiago el Mayor, es decir, Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Juan. ¿Estuvo Santiago en España para predicar? Vamos a verlo. Muy bien. Esta es la diapositiva que conecta las dos. Por tanto, como dice esta primera diapositiva, profetas, camino de España. Y hablando de profetas en camino a España, como dice la diapositiva, tenemos a otros dos cuya llegada resulta incierta, que son los apóstoles Santiago el Mayor y Pablo. Así que si en el caso de Jonás, como hemos visto, un gran pez se encargaría de que no llegara a España, en el caso de los apóstoles de Jesucristo, Santiago el Mayor y Pablo, el gran pez que se traga a estos dos apóstoles es la falta de datos. Como no tenemos información suficiente, como vamos a ver, hay una cierta incertidumbre sobre su posible llegada y predicación en España o en la península ibérica. Es que Jonás no llegó porque el pez se lo comió y se lo llevó otra vez de vuelta. Y el pez que se come a Santiago y a Pablo es el de la incertidumbre por falta de datos y que hace que no tengamos seguridad si llegaron o no a España, a Tarsis. Así que la pregunta siguiente es, ¿llegó el apóstol Santiago a España? Aquí tenemos, sabemos que Herodes mató a Santiago, que también se llama Jacobo. Ahí os he puesto la evolución del nombre. Jacob se convirtió en Jacobo. Jacobo es Jacobus. Jacobus es Iago. Iago es James, San Jaime. San Iago es Santiago. Existe el nombre Iago. Así que en lugar de decir San Santiago, decimos San Iago, porque San está ya incluido en el nombre. Así que por eso tenemos dos nombres, el de Jacobo o el de Santiago, con esa evolución, llamémoslo etimológica. Así que a este Jacobo se le llama Santiago el Mayor para separarlo o discernirlo o diferenciarlo de Santiago el Menor, que era el otro Jacobo, el hijo de Alfeo. Así que ahí tenemos que el primer apóstol que murió mártir fue Santiago el Mayor, en el año 44 después de Jesucristo, en manos de Herodes.
Jesucristo, antes de subir a los cielos, como leemos en el libro de los Hechos, mandó a sus apóstoles que predicaran y fueran testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, así en forma más extensa, hasta llegar hasta lo último de la tierra. Y la pregunta que debemos hacernos aquí para saber si realmente Santiago estuvo en España o no es si el mandato de Jesucristo de ir a predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra llevó a Santiago hasta España, porque España era el extremo occidental, lo último de la tierra conocida entonces. Por eso tenemos, por ejemplo, el cabo de Finisterre. ¿Qué significa Finisterre? Pues el fin de la tierra, del mundo conocido en aquella época. Así que cuando le dice ir a predicar hasta el último de la tierra, pues España, ¿no? Diríamos. Y la pregunta es si es así o no es así. ¿Qué dice la tradición? Porque realmente con Santiago tenemos que recurrir a la tradición más que a la historia. La tradición de esta predicación en España la encontramos en varios documentos, que luego tendréis que discutir en grupos. Tenemos un documento de los siglos XIII y XIV que está en la Basílica del Pilar de Zaragoza, que es un códice medieval en el que dice que Santiago el Mayor recibió el mandato de predicar el Evangelio en España. Jesucristo lo mandó a España, la Virgen lo bendijo y le dijo, donde tenga más conversos, allí me edificas una iglesia. Predicó en Asturias y tuvo solamente un converso. Predicó también en Galicia, en Castilla y en Aragón. Y fue en Aragón donde tuvo más conversos. Tuvo allí 9 conversos, si no me equivoco. Y allí se le apareció la Virgen en una columna, en un pilar, junto al río Ebro. Por eso se llama la Virgen del Pilar. Y le mandó que construyera allí una capilla, que se convirtió en la Basílica del Pilar de Zaragoza. Y este es el origen del nombre. Dice que él, una vez que empezó la construcción, Santiago a uno de sus conversos lo ordenó presbítero y se marchó otra vez a Judea después de dejar a este presbítero encargado de la construcción. Ahora, ¿qué noticias tenemos aparte de este documento de la Basílica del Pilar? Pues la noticia o el conocimiento, la información más antigua que tenemos de la predicación de Santiago en España está en un documento llamado Breviarium Apostolorum, que es un documento del año 600 y que dice, en resumen, Jacobo, que significa suplantador, hijo de Zebedeo, hermano de Juan, predica en España y regiones de Occidente. Murió degollado por espada bajo Herodes y fue sepultado en Acaya Marmarica el 25 de julio. Por eso se celebra la festividad de Santiago, el patrono de España, en esa fecha, que fue donde supuestamente estaba allí, sepultado, y encontraron su cuerpo. Dicen que unas estrellas iluminaron una zona y las estrellas cayeron sobre la tierra y marcaron un punto que sería Santiago de Compostela. Por eso dicen que es Santiago de Compostela o del campo de estrellas, un campo de estrellas donde Santiago se identificó su cuerpo, que luego se convirtió en la ciudad. Otros dicen que no, que era un cementerio y allí estaba el cuerpo enterrado de Santiago porque lo habían devuelto a España sus conversos y estaba enterrado en aquel cementerio y lo encontraron. Por eso se llama Compostela, compost o cementerio, ¿no? Lugar de muertos y demás. Entonces esto tiene que ver con su cuerpo enterrado en Santiago, del cual tenemos el famoso Camino de Santiago, que dentro de poco, pues me imagino que se tendrá lugar otra vez. Ahora, Duchesne, en 1900, dijo que este breviarium era una versión latina, o una traducción latina de un texto en griego de los siglos V y VI, llamados catálogos bizantinos o catálogos apostólicos. Y en estos catálogos, que es el documento original, según este hombre, sitúa la predicación de Santiago en Palestina. ¿Y qué hizo el breviarium? Pues el breviarium tradujo los catálogos al latín y entonces metió ahí una variación del original diciendo que no, que predicó en España. Por tanto, este Duchesne francés, lleno de envidia de los
del apóstol Santiago en España, dijo que no, que el breviarium es una traducción del griego al latín de los catálogos bizantinos y el documento original hablaba de Palestina. Duchesne, por tanto, afirmó que la información sobre la predicación de Santiago en España, que también aparece en otro documento de Ortu et Obitu Santorum Patrum, en realidad procede del breviarium. Y como el breviarium es una corrupción de la traducción del documento original, niega también que San Isidoro fuera el autor de Ortu, que en realidad es una copia también del mismo supuesto error del breviarium. Estamos investigando documentos que confirmen que Santiago estuvo en España y luego tendréis un grupo de trabajo para comentarlo. Entonces surge Gaifié. Gaifié dice que no está de acuerdo con lo que comenta este otro autor y dice que no, que el breviarium es un documento, y él dijo en 1963 dijo que este breviarium y también de Ortu son dos documentos independientes y no tienen nada que ver el uno con el otro y que además no tienen su origen en los catálogos bizantinos, sino que lo que propone Gaifié en su investigación es que el texto del que sale el breviarium es un texto antiguo desaparecido, así como el de Ortu, que sí hablan de Santiago en España. Y ese documento desaparecido es el que no han encontrado todavía. Si lo encontraran, podríamos descubrir que sí, que el apóstol predicó en España. Y este documento es muy interesante. No sé si os acordáis de la familia Doxy. La familia Doxy, tengo aquí algunos datos que he puesto de ellos. El presidente Doxy fue presidente de la misión de Barcelona en el año 78 hasta 81 y luego fue presidente del templo de 2002 a 2005 en Madrid. Y la hermana Doxy aprovechó el tiempo que estaba aquí su esposo de presidente del templo para investigar este documento del que habla Gaifié y que supuestamente es el origen del breviarium y de Ortu. Y ella lo encontró, dice, lo he encontrado, el documento este que estaba perdido en una biblioteca, un archivo, en un museo de Madrid. Y yo tengo una parte del documento porque me dijo, mira, Faustino, como está en un castellano antiguo que no entiendo, si tú me ayudas a traducirlo. Entonces la ayudé y ella siguió, era una tesis doctoral, así que yo no he podido hablar con ella para preguntarle si finalmente la terminó, pero según ella es cierto que Santiago estuvo en España, es cierto que hay un documento que lo confirma y que además dice otra cosa muy importante, da el texto de la predicación. Y el texto de la predicación del apóstol Santiago en España es muy interesante porque resulta que lo que el apóstol predicó no tiene nada que ver con lo que enseña la Iglesia Católica. Entonces sería una cosa tremenda que el patrono de España, cuando predicara en España, predicara algo que es completamente ajeno a lo que la Iglesia Católica enseña. Por eso dicen que ese documento está escondido y que no permite que nadie lo toque. Pero esta hermana Doxy lo ha encontrado y lo convirtió en una tesis doctoral a la que yo ayudé en parte cuando estaba aquí en España. Así que la tarea sería descubrir este texto que confirmaría la presencia del apóstol en España y también el tipo de predicación que él dio y las enseñanzas del Evangelio primitivo, la enseñanza del Evangelio primero. Si se confirmaran que es lo mismo que predicó el apóstol Santiago en España, nos encontraríamos con algo muy importante, y es que el Evangelio original coincide con el Evangelio restaurado y no con el Evangelio que siempre hemos estudiado en España en boca de su propio patrón, del apóstol Santiago. Por tanto, ese es el gran asunto. Lo que nos interesa, por tanto, no es si el cuerpo de Santiago está en España o no, sino qué predicó el apóstol Santiago en España cuando vino aquí a nuestro país y si su predicación coincide o no coincide con el Evangelio restaurado. Aquí en este diapositivo dice, esas enseñanzas supuestamente que Santiago compartió y que están en ese documento nos ayudarían a verificar si la doctrina que Jesucristo transmitió a sus apóstoles se habría conservado en Occidente
y si las primeras predicaciones sobre el Evangelio de Jesucristo coinciden con los primeros padres de la Iglesia y por tanto con el Evangelio restaurado. La transmisión del Evangelio de Jesucristo fue la siguiente. Jesucristo enseñó el Evangelio a sus apóstoles, los apóstoles se lo enseñaron a sus discípulos, que se conocen como padres apostólicos. Los discípulos de los padres apostólicos fueron, por un lado, los latinos occidentales y los griegos orientales. Y a medida que vamos alejándonos de Jesucristo, el Evangelio va cambiando. Entonces, cuando el apóstol Santiago predicara en España, su predicación está más cerca de los apóstoles y de Jesucristo, y también de los padres apostólicos, que fueron sus discípulos, que lo que después se fue divulgando a partir del siglo II, que el Evangelio fue cambiando. Entonces, comparar lo que predicó Santiago con lo que enseñaban los primeros padres de la Iglesia nos ayuda a entender mejor el proceso de la apostasía y pérdida del Evangelio primero. Así que eso es un asunto interesante para debatir en el grupo que lo forme. ¿Qué enseñó Santiago entonces en su posible predicación? Como digo, lo que nos interesa no es si el cuerpo está o no en Santiago de Compostela, ni tampoco si Santiago recorrió o no los caminos de España. Lo que interesa saber es qué enseñó en su predicación, por lo dicho. El apóstol Pablo en España sería el siguiente punto. Entonces vamos a ver rápidamente unos minutos de debate antes de ya entrar en el apóstol Pablo y terminar. Bueno, entonces, ¿habéis escuchado un poquito? ¿Se ha visto y oído? Entonces, el apóstol Santiago. La tradición, por un lado tenemos lo del cuerpo, si está o no en España, y segundo, qué es lo que diría si llegó a predicar. Y todos los documentos que acreditan una cosa u otra. Y eso será, uno de los equipos recibirá ese punto y lo desarrollará juntos. ¿Alguna pregunta o comentario, igual que antes, sobre Jonás? Y pasamos a Pablo para ya dividirnos en grupos para debatirlo. Mi exposición es para ayudaros después en vuestro debate de equipos. A ver, ¿algún comentario sobre Santiago, de lo que hayáis leído por vuestra cuenta, en lo que os he mandado y demás? Perdón. El Hortu es de San Isidoro y el Breviarium. El breviario No se sabe el autor. Lo que pasa es que dicen que no era, que el de Hortu no era de San Isidoro, sino que era un documento que procede del breviario, que a su vez es un documento que no sé si tiene autor, yo no he visto el autor, más bien sería una especie de documento anónimo. Entonces, esas son las pistas que hay que seguir, los documentos que hay que investigar para saber exactamente si Santiago estuvo o no en España, y de esa manera buscar ese documento que Gaifía dice que existe y está perdido, en el que dice no solamente qué predicó, sino también qué dijo, cuál fue su predicación. Y como digo, sería muy interesante comparar lo que predicara Santiago con lo que enseñaban los primeros padres de la Iglesia y los apóstoles para saber hasta qué punto la apostasía corrompió el mensaje original. Así que es un tema apasionante y la hermana Doxy lo estaba investigando y si alguien tiene oportunidad de hablar con ella, que le pregunte, oye, ¿has publicado ya tu tesis doctoral sobre el documento perdido de la predicación de Santiago? Porque es un tema apasionante y yo tengo algunos otros documentos que ella me dio y que le ayudé a traducir del castellano de la época. ¿Algún comentario más sobre Santiago? La hermana Doxy falleció, Faustino. No me digas. Hablé, porque él fue mi presidente de misión, presidente Doxy. Sí. Y hablé con él este año a finales, porque me enteré del fallecimiento y es una lástima, pero... Se están muriendo todos los de nuestra época. El otro día recibí un mensaje de que el antiguo director general de Seminario de Institutos también se ha muerto. Antes de él se murió el otro, el que a mí me contrató hace 45 años. Se han muerto dos más. Y me encuentro como mi padre, que se murió con 93 años y me dijo, Faustino, de mi generación ya no hay nadie, yo soy el último. Y también él se fue. Así que se van marchando. Si tienes oportunidad de hablar con el hermano Doxy, le dices, hermano Faustino me comentó esto de investigación de tu esposa. Sí. Porque era muy interesante lo que ella estaba investigando. Gracias, Manolo, por esa noticia desgraciadamente triste. ¿Algún comentario sobre Santiago, de lo que hayáis leído, pensado, meditado, investigado por vuestra cuenta?
O pasamos al apóstol Pablo. Pasamos a Pablo para ganar tiempo después rápidamente a los trabajos de equipo. Pues adelante. Vamos a terminar ya las diapositivas de lo que es mi exposición previa al debate. Por equipos. Muy bien, pues entonces digo ahí, el apóstol Pablo y España. Dice, aunque la información sobre la predicación de Santiago en España es solo una tradición inconsistente, la huella que dejó en la historia de España es muy importante. Es decir, es una tradición que no se puede confirmar, pero hay una huella tremenda de esta supuesta predicación. Hasta el punto de que, como escribo ahí, desde el siglo IX el apóstol Santiago se convierte en el patrón de España y la ciudad que lleva su nombre es la capital de Galicia, destino de miles de peregrinos por el camino de Santiago que lleva a la tumba del apóstol. Eso de conocimiento internacional. Una hermana de la iglesia que vive en Venezuela me dijo que ya está preparando su viaje a España para hacer el camino de Santiago y que se llama la tradición. ¿Cómo se llama el otro nombre de Santiago? Jacobo. Pues se llama la tradición jacobea, ¿no? La tradición jacobea, por eso que estamos comentando, porque Santiago y Jacobo es el mismo nombre. Así que la huella que dejó Santiago es mucho más profunda de lo que imaginamos, a pesar de que la predicación suya en España y la presencia de su cuerpo enterrado en España son pura tradición. Sin embargo, sobre Pablo y España tenemos un dato cierto. ¿Cuál es el dato cierto? Pues el deseo del apóstol de venir a España. ¿Cómo sabemos que él deseaba venir a España? Porque en una carta que envió a los romanos dice, cuando vaya a España iré a vosotros, pasando por Palestina, decía. Y eso está en Roma, los Romanos 15:24. E insistió en el versículo 28, pasaré entre vosotros rumbo a España. Así que él tenía la meta de ir a España y hablaba con algunos de los miembros de la iglesia que encontraría en su camino llevando unas ofrendas y demás que podéis leer en el libro de los Hechos. Así que el apóstol Pablo tenía el deseo de ir a España y eso se conoce como el dato cierto, su deseo de ir. A pesar de todo, a pesar de su deseo y que aparece este viaje en las Escrituras, cosa que no aparece en Santiago, al contrario de lo que sucede con este apóstol Santiago, los datos históricos que relacionan al apóstol Pablo con España casi no ha tenido ningún interés para nadie. Ha tenido más interés Santiago, a pesar de que su viaje a España es una tradición, que la del apóstol Pablo, que está, digamos, ilustrado en el Nuevo Testamento. Pero Pablo, cuando iba camino de España pasando por Roma, ¿qué ocurrió? Pues que lo apresaron en Roma, lo enviaron a Cesarea, allí estuvo detenido 2 años, del año 57 al 59 o del 59 al 60, y después estuvo preso en Roma entre los años 60, 62 o 63. Y en estos años 62 o 63 él estaba preso, pero podía moverse. Lo leemos en el libro de los Hechos. Entonces él podía moverse, era digamos una, ¿cómo lo llamamos? Una prisión domiciliaria donde él podía entrar y salir. Así que si alguien quiere averiguar o investigar si Pablo estuvo o no en España, tiene que ser entre los años 62 o 63 después de Cristo, porque después fue, digamos, ajusticiado, le cortaron la cabeza y se acabó. Así que si seguimos la pista del apóstol Pablo para saber si estuvo o no en España, tendría que ser documentos de esas fechas, 60-63, que es cuando estaba en Roma en una prisión domiciliaria con libertad para moverse. Y este deseo suyo de ir a España tiene documentos y autores que lo comentan o lo atestiguan. Por ejemplo, San Juan Crisóstomo dijo, 2 años estuvo preso en Roma, después fue puesto en libertad y marchó a España, dijo San Juan Crisóstomo. San Jerónimo dijo también que Pablo viajó, como él mismo lo escribe, que como ya lo anunció en su carta a los romanos, viajó hasta España. Basarse en la afirmación de Pablo como argumento a favor de su predicación en España lo encontramos también en San Atanasio, San Cirilo de Jerusalén, San Juan Crisóstomo, San Epifanio y otros. ¿Y cuál es el argumento para decir que sí estuvo en
en España? Bueno, pues su deseo. Y si un apóstol dice que va para España, va para España, porque un apóstol cumple la palabra que hace. Así que la mayor parte de los documentos o testimonios a favor de su viaje a España está basado en el deseo de Pablo y en su afirmación en su epístola a los romanos. También tenemos un documento que dice que Pablo viajó desde la urbe, Roma, a España. Así que aquí tenemos un documento, los fragmentos muratorianos. Todo esto lo tenéis en el documento que os envié. Luego también tenemos las actas apócrifas de los apóstoles Pedro y Pablo, que son aproximadamente del siglo III, que también hablan de que Pablo fue a España, diciendo: habiendo llegado a Roma San Pablo, procedente de las Españas, le salieron al encuentro todos los judíos. Así que otro documento que habla de que estuvo en España. El más antiguo de todos es de Clemente de Roma. Clemente de Roma fue el primer padre apostólico. Era uno de los obispos y es contemporáneo del apóstol Pablo. Dice Clemente de Roma, comenta: después de haber enseñado a todo el mundo la justicia y de haber llegado hasta el límite del occidente y dado su testimonio ante los príncipes, salió así de este mundo. Así que murió después de haber ido hasta el límite del occidente, que se interpreta, como decía antes, la península ibérica. Este límite de occidente pues era el fin del mundo conocido de aquella época. Y como digo, como Clemente era contemporáneo de Pablo, su testimonio tiene bastante verosimilitud entre los que tenemos. Luego tenemos este investigador Díaz y Díaz, que dice que curiosamente, a pesar de todo, ninguna iglesia local ha conservado la menor huella de esta actividad paulina o esta actividad de Pablo, ni tampoco hay recuerdo ninguno de su evangelización. Así que dice él, si en realidad vino Pablo a España, hay una discontinuidad entre su predicación y la vida eclesiástica posterior, porque si él vino a España y predicó y no hay ningún testimonio de ello, hay ahí un espacio vacío que no se entiende muy bien, porque es difícil que el apóstol Pablo venga a España y nadie sepa nada. No hay documentos al respecto. Así que dice que, como conclusión, los investigadores dicen que después de estudiar los argumentos a favor y en contra de la predicación del apóstol Pablo en España, la conclusión es que la venida a España del apóstol Pablo no es históricamente cierta, porque no hay documentos que lo confirmen, pero es posible por las cosas que hemos comentado. Muy bien, pues entonces aquí terminan las diapositivas, hacemos un comentario y nos preparamos para el debate en equipo. A ver, vamos a volver a las caras y decidme algún comentario que tengáis sobre el apóstol Pablo, de lo que habéis leído, habéis pensado. Apóstol Pablo, ¿algún comentario? ¿Estáis preparados entonces para discutir en equipos? Muy bien, para que no haya ninguna duda, ahora automáticamente y aleatoriamente el ordenador va a formar 6 equipos. El equipo 1 discutirá el punto número 1 que os mandé en el grupo. El equipo 2 debatirá el punto 2. El grupo 3, el punto 3 y así sucesivamente los 6 puntos. Así que se van a formar 6 grupos y cada uno se encargará de un punto. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6 respectivamente. Nombráis a un representante, moderador del grupo, que irá tomando nota de todo lo que comentéis y en 15-20 minutos volvemos a reunirnos y el moderador hace un resumen de lo que el equipo ha debatido y lo comentamos después. Así que estáis preparados para la dispersión. Vamos a dispersarnos y espero que tengáis un debate acalorado. Bueno, estamos todos ya. Bueno, ¿quién es el representante del equipo 1? ¿Quién va a hacer un resumen de los temas 1 y 2 del equipo 1? Sí, bueno, estuvimos hablando un poco con la compañera. Y, por ejemplo, de Jonás, para el principio, ¿no? Que el Señor Jehová le mandó que predicase a Nínive, pero por el miedo de las personas, de que le sucediese algo a él, pues decidió
huir de Jehová, decidió pues marcharse a Tarsis, como comentaban, que es la actual, que bueno, se encuentra en el sur de lo que es la actual península, ¿no? Que embarcaría Cádiz, Huelva y Sevilla. Y precisamente pues él fue allí con la esperanza de que las personas le escuchasen, porque según serían personas creyentes y tendría facilidad en la hora de cumplir con su misión. Eso es de Jonás, ¿no? Sí. Jonás se fue a España para no predicar. Ujú. ¿Y Santiago? ¿Qué pasó con Santiago? Pues, bueno, quitando si hay evidencia que esté aquí su cuerpo, pues lo único que está en las evidencias, bueno, en la Basílica del Pilar, ¿no? De que él vino con la intención de predicar y con la visión que se cuenta que la Virgen del Pilar se le apareció y que él debía establecer una iglesia donde tuviese más conversos en esa época. Entonces, estamos vivos Según ese documento de la Basílica, él predicó en España, ¿no? Y se bautizaron 9 personas en Aragón. Y por eso tenemos allí la Basílica. ¿Alguna cosa más hayáis acordado en vuestro debate de documentos y demás? Entonces, Laura, ¿ya habéis terminado por ahí? Sí. Muy bien, pues entonces, equipo número 2. Bueno, pues en el 2 somos nosotros, que tuvimos debate en todo menos en el portavoz. Entonces vamos a ver, la pregunta 3. ¿Qué argumentos usó L. Duchesne para rechazar la información de esos documentos? Bueno, él lo que dijo era que no era un documento original, sino una copia de unos tales catálogos que, además, Duchesne afirma, según dice tu documento, Duchesne afirma también que la información sobre la predicación de Santiago en España aparece en documento de Ortu. Por lo tanto, él lo que decía era que no era un documento original de Santiago y que era una copia variada donde Santiago al parecer había ido a Palestina, pero que el nombre debió de cambiarse y apareció Hispania o algo parecido y ahí quedó. Luego estuvimos también comentando la pregunta 4. ¿Qué contestó B. de Gaifer a Duchesne? Pues esto era en 1900, en el 63 le dijo este hombre que no, que era un documento original y de que de alguna manera no tenía nada que ver ni este breviarium con el de Ortu y que de alguna forma eran documentos independientes. Lo que pasa es que, claro, la pregunta que, por ejemplo, nos salía era ¿en qué se basaban nuestros investigadores? Porque tendría que ver algo más que una sensación. Seguramente hay un grado de subjetividad, pero bueno, básicamente un poco era esto, la idea. Sin embargo, es como tú dices en el documento, lo importante de Santiago es qué dijo cuando estaba en España, que ahí fue cuando tú nos acompañaste y te animamos a que fueras al recuerdo de aquellos papeles que habías traducido al español antiguo, porque tiene que ser muy interesante qué fue lo que dijo. Porque, por lo menos, habíamos comentado, o comenté yo, que hay cuando uno lee los padres apostólicos, encuentra muchas citas y muchas cosas que parecen de los manuales de la Iglesia modernos. El énfasis en el bautismo, en el recibir el don del Espíritu Santo, cómo es el cielo, cómo de alguna manera hay que perseverar, guardar los mandamientos. Parecen cosas muy tal, sin ser un experto ni nada por el estilo. Entonces sería muy interesante lo que uno de los 2 apóstoles originales habría dicho, teniendo en cuenta, pues, él estaría cuando Jesucristo se apareció, cuando estuvo 40 días con ellos. ¿Qué fue lo que habría predicado? Bueno, pues yo me imagino que tiene que ser una predicación poderosa, pero ahí es donde entra la niebla. Muy bien. No sé si habéis leído algo de patrología o patrística. Antes os he comentado, los padres de la Iglesia, están los padres apostólicos, que fueron los discípulos de los apóstoles. Después vienen los padres de la Iglesia, que son los discípulos de los padres apostólicos. Y a medida que vas avanzando o alejándote de Jesucristo y del testimonio de los apóstoles, va surgiendo un evangelio nuevo que va cambiando. Hasta el punto de que en el siglo II después de Jesucristo ya casi todo el evangelio primitivo se había perdido.
Por tanto, si pudiéramos tener la predicación del apóstol Santiago en España, podríamos decir, vamos a ver, o la iglesia cual, y por eso ese documento dicen que es casi una especie de documento que nadie debería ver porque eso crearía un conflicto muy grave, ¿no? Es decir, si el patrono de la Iglesia Católica en España, Santiago, enseñó cosas que la Iglesia Católica no enseña porque no coincide, eso se crea un problema grave, ¿no? Y la hermana Doxy lo encontró, empezó a investigarlo y desgraciadamente, si no dice nada, el hermano David Doxy se ha llevado el secreto a la tumba. Que es lo que quieren supuestamente los que guardan celosamente ese documento que dice Gaifie, que es el origen de toda la predicación del apóstol Santiago en España. Así que ahí hay un mundo muy interesante que tenéis ahí abierto si queréis investigar. ¿Qué más cosas habéis discutido, Jorge? Bueno, nada, después hablamos un poco de todo y también hablamos un poco con respecto a Jonás, que de alguna manera pues a veces siempre queda un poco la cosa esa de que no era, que era un poco, no sé utilizar otra palabra, no la es, pero que esa cosa de que no era muy valiente, quizás un poco cobarde, pero comentábamos que bueno, que si uno tiene en cuenta que iba a predicar a los asirios y que seguramente era pues su pena, iba a morir, iba a ser una pena de muerte. Porque además si uno lee Jonás, cuando él entra, tarda un día o algo así. Es como si diciendo, voy a entrar hasta el medio de la ciudad donde hay más gente porque a mí me van a cortar la cabeza nada más que hable. Entonces, bueno, cuando lo pones así, dices tú, bueno, el traslado de los misioneros de este traslado era complicado. Y además, un argumento que se utiliza para decir que no era cobardía es que cuando el barco empieza a estar en peligro, ¿qué es lo que dice Jonás? ¿Recordáis lo que dijo Jonás para que se acabara la tormenta y se salvaran todos? Echarme a mí. Claro, dijo a los marineros, tiradme a mí, echadme al agua porque la culpa es mía. Así que yo creo que de cobarde nada. Estaba dispuesto a sacrificar su vida por los otros marinos que había en el barco. Echadme al mar que la culpa es mía, no os preocupéis por mí. Y lo echaron al mar y Dios lo salvó con el pez, ¿no? Entonces, por eso, si vas al diccionario bíblico, dice, no había cobardía cuando tomó esa decisión. Lo que había era una ortodoxia que le hacía tener una mente un poco estrecha, por un lado, y por otro, que él sabía que los asirios eran un peligro para el pueblo de Israel. Y tenía razón, porque al principio se arrepintieron, pero después ya otra vez volvieron a lo suyo, y los asirios acabaron con Israel y todavía no hay rastro de las 10 tribus perdidas, desde que los asirios conquistaron el reino del norte. Por tanto, tienes un mundo muy interesante este de Jonás. Le podéis leer en el manual del Antiguo Testamento de Instituto, podéis leer en un diccionario bíblico y, por supuesto, en Internet entráis en Jonás y hay mucha información por aquí y por allá. Y Jonás es ahí un punto muy interesante de un misionero que tiene sus ideas y que reacciona de una manera determinada y luego pues todo lo que pasa después, cuando va, predica, se arrepiente en la calabacera y todo aquello. Muy bien, Jorge, gracias. Grupo tercero, ¿quién es el encargado de resumir? Yo. Bueno, entonces, nosotros estábamos con las últimas dos preguntas que se relacionaban en qué documentos daban evidencia de la posible predicación de Pablo en España y después el silencio de siglos. En cuanto a los documentos, bueno, nos basamos básicamente en lo que dice la Biblia, en Romanos 15, el deseo que él expresó de querer visitar a España. Y después estuvimos discutiendo acerca de las otras fuentes que tenemos, por ejemplo, a Clemente de Roma o a muchos otros que son contemporáneos con él o que dicen dar testimonio del deseo que Pablo tenía de visitar España era suficiente como para decir que en efecto lo había hecho, aunque ellos mismos no lo vieran. Así que estuvimos un poco basándonos en eso de que la obediencia no era lo suficiente como para que podamos dar una afirmación de que sí, Pablo estuvo en España.
Y después estuvimos un poco hablando de lo que mencionaba antes Jorge, de qué será eso de lo que habrán enseñado para que esté oculto, basándonos en la siguiente pregunta de los siglos del silencio, de que podrían ser dos motivos, que el motivo por el que no haya datos, aunque no se conserven, no sabemos si se recogieron, pero que no se conserven datos, puede ser por eso, por querer ocultar una doctrina original, o también estuvimos hablando de que simplemente estos documentos se crearon como modo de historia para dar a los miembros de la Iglesia Católica de a posteriori un sentimiento de pertenencia, para que ellos sintieran que el cristianismo era parte de su nación, sabiendo que en realidad nunca hubo un apóstol Santiago o un apóstol Pablo que en realidad estuviese en la península. Entonces estuvimos hablando de esas dos posibilidades. Gracias, Santiago. Buena investigación del grupo. Bueno, pues ahí tenéis un mundo abierto. Podemos decir que hemos abierto una ventana, una puerta, para que meditemos sobre lo que llamamos el principio de la historia de la predicación del Evangelio en España. Con Jonás, la historia de la no predicación, porque él vino a España a no predicar. La de Santiago, que es una tradición y a pesar de todo tiene muchas huellas en el país. Y lo de Pablo, que hay un deseo registrado en los libros canónicos de los que no hay ni rastro, ni tampoco mucho interés. Hay interés en Santiago, pero en Pablo no encontraréis en ninguna parte hay tradiciones, ni iglesias, ni nada que hable de la importancia de Pablo en España, pero Santiago se ha convertido casi en parte de la historia de España. Así que ahí hay un campo muy interesante. Antes de terminar, ¿algún comentario de alguien que quiera añadir o preguntar? ¿Está todo asunto claro, más o menos? Muy bien, pues muchas gracias por vuestro trabajo. ¿Qué clase toca el próximo miércoles a las 7 de la tarde? ¿Cuál es el tema de la lección 2? La misión de Gibraltar, ¿no? Sí, señor. Manolo y yo los dos nos fuimos a Gibraltar para investigar. ¿Verdad, Manolo? Y allí descubrimos cosas muy interesantes, entrando en los archivos, hablando con la gente, entrando en los edificios. Fue una experiencia única ir a Gibraltar y vamos a mostrar una fotografía que nos hicimos vestidos de ingleses. Eso. Hay que llevar cuidado. Entonces, si la pregunta de la primera lección es documentos que confirman una cosa u otra, ahora aquí lo que tenéis que buscar, os voy a mandar el enlace a la tesis doctoral, ahí buscáis la parte de la misión de Gibraltar, que tenéis toda la información perfectamente, así que espero que sea suficiente. Si alguien no tuviera suficiente con eso o tuviera problemas, que me escriba. Si alguien no me escribe, supone que ha entrado en el enlace, ha encontrado la tesis doctoral, ha buscado en la tesis doctoral el capítulo que habla de Gibraltar, lo ha estudiado y está listo para debatirlo el próximo día. Esta vez tenéis más tiempo, no se ha dado mucho tiempo esta vez, pero en la próxima ya tenéis una semana entera para buscarlo una vez que os ponga el enlace. Y la pregunta central sería, si Gibraltar era inglesa, porque de la época que estamos hablando ya Gibraltar pertenece a Inglaterra. Si vais a Gibraltar, allí los que están dentro dicen, nosotros somos ingleses. Entonces ya está claro que no es nuestro, que nos lo han quitado. Y como no me da una piedra, pues tenéis que investigar allí. Entonces la pregunta es, ¿por qué Faustino López ha puesto en la historia de la predicación del Evangelio en España la roca de Gibraltar, cuando la roca de Gibraltar sería la historia de la predicación en Inglaterra, ¿no? Así que ahí he puesto muchas cosas que pueden dar argumentos. Por de pronto, yo cuando fui presidente de misión de Andalucía, Gibraltar estaba incluido en la misión de Andalucía. Y yo entraba en Gibraltar para hablar con los miembros de la iglesia allí. Así que por lo menos, si políticamente Gibraltar es inglesa, religiosamente es española. Por lo menos lo era en mi época, que pertenecía a la zona de Cádiz. Y muchas cosas más que se pueden decir, razones por las cuales Gibraltar pertenece, religiosamente hablando, a España. Así que eso es una pregunta que os haré cuando nos veamos. ¿Por qué razón he puesto Gibraltar en la historia de la predicación en España cuando Gibraltar es inglesa? ¿No?
Es uno de los puntos para ver. Y luego, pues todo lo que ahí ocurrió, que es muy interesante en la historia de Gibraltar. Y Manolo y yo lo vivimos en primera persona, viajando a la roca, a la peña o a la piedra, como queréis llamarlo. ¿Algún comentario antes de despedirnos? Muy bien, pues entonces vuestros nombres, como están perfectamente escritos, ya automáticamente están incluidos en la asistencia. Y no obstante, esta lección la vamos a grabar por si alguien quiere repasar alguna de las cosas que se han dicho, porque siempre quedarán archivadas las lecciones para repaso o para recuperaciones según los casos. Muy bien, pues si no hay nada más que añadir, oramos y a 1:30 en punto, que es la hora, clausuramos la lección. Entonces vamos a pedir, por ejemplo, a Alejandra. ¿Estás por ahí, Alejandra? Alejandra Gómez. Sí, aquí estoy. ¿Nos ofreces tú, por favor, Alejandra, la última oración y terminamos la clase? Sí, ahora. ¿Me escuchan? Adelante. Sí, ¿no? Amado Padre Celestial, gracias te damos por este día que nos has brindado, que nos has dado de vida. Gracias por la oportunidad que tenemos de poder estar en estas clases de instituto que nos instruyen, que nos ayudan a poder tener más conocimiento sobre tu evangelio. Te pedimos que nos bendiga siempre y que nos dé salud en estos tiempos difíciles, que bendigas a las personas que están padeciendo para que puedan y podamos también ser ángeles para ayudarles. Gracias por tu misericordia en nuestras vidas y por la ayuda de tu Espíritu. Y te amamos y agradecemos todas esas cosas y te pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, Alejandra. Buenas noches a todos. Hasta la semana que viene. Bye. Hasta la semana que viene. Gracias, adiós. Adiós. Muchas gracias a todos.